Hebreos 10:35, nuevamente quiero recordarles lo que dice. ¿Lo tienen? Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Entonces dijimos que es necesaria esa confianza porque tiene un grande galardón. La palabra grande, hermanos, viene del griego mega, de megáfono, ¿verdad? Hablas, pero hay un sonido también muy grande. Hay un terremoto, pero hay un megaterremoto, ¿verdad? A eso se refiere. Nuestra confianza, si la mantenemos continuamente en nosotros, tiene una mega recompensa. No la echen fuera, no la desechen. Es importante tener esa confianza, y dijimos que la forma en la que nosotros vamos a mantener esa confianza es manteniendo nuestra fe en el campo. No es, dijimos, una cuestión de falta de fe para el creyente, porque Jesucristo dejó muy en claro que para poder nosotros operar en una victoria en la que nos describe desarraigar un sicómoro y echarlo en el mar, se requiere de una fe de un tamaño de un grano de mostaza. Muy poquita, es insignificante. Entonces no es una cuestión de fe para los cristianos, ¿verdad? Si es tan poquita, tan pequeña la fe necesaria para hacer esa grande obra, pues entonces no es una cuestión de falta de fe, es una cuestión de mantener la fe constante trabajando en el campo, ¿verdad? Y para eso dice que nos dio la paciencia, una fe alargada, de largo ánimo, que perdure, que mantenga el nivel de la confianza trabajando en el campo el tiempo suficiente para que el obrero, que es la fe, termine totalmente la obra y pueda venir y sentarse en la mesa con nosotros, con la manifestación, sea una sanidad, sea incremento económico, sea una relación familiar constante. No llamen a la fe, no le chiflen, le digan, ya te puedes venir a comer. No, déjenla trabajando en el campo por lo que estén creyendo hasta que la manifestación esté dada. Recuerden que dice que tiene grande galardón, hermanos, en todo lo que creamos. Y el reto está en resistir lo que el enemigo nos está arrojando continuamente en nuestras vidas. ¿Ok? En Mateo 14:29, tenemos este ejemplo. Cuando Jesús y Pedro, venía Jesús caminando y le habló a Pedro. Vamos a leerlo, dice, y él dijo, Jesús le dijo a Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, varias cositas que tenemos que analizar aquí con respecto a mantener nuestra fe trabajando en el campo. Porque la palabra dice ahí en el 30, creo que es, vamos a darle un versículo más, ahí dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. La siguiente. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces nosotros podemos interpretar que Jesús les está diciendo, hay una fe muy poquita. Y en Lucas 17 nos está diciendo, necesitas fe como de un grano de mostaza. Entonces, ¿hay alguna contradicción aquí? Le estaba diciendo Jesús a Pedro, ¿tienes menos que un grano de mostaza? ¿O fue un arranque de repente así de Pedro en que soltó poquita fe y se bajó de la barca? No, hermanos, o sea, por eso es importante la ayuda de los diccionarios, porque muchas veces las traducciones nos llevan en un camino equivocado. La palabra que se usa, poca fe, en este ejemplo, en el Evangelio, Jesús hablándolo, es de incredulidad.
es como si Jesús le estuviera diciendo, hombre incrédulo, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? De hecho, déjenme ver si la tengo. Falto de confianza también lo describe el diccionario, pero no usa la palabra falta de fe o poquita fe. Usa la palabra ¿por qué fuiste incrédulo al respecto? ¿Por qué no mantuviste tu confianza alta cuando te bajaste de la barca? Eso es lo que Jesús le está diciendo, ¿ok? Para que ustedes hagan una anotación, tienen la libertad para ir al diccionario y confirmar que esto deben de ir al diccionario, y ustedes en su tiempo de meditación, hermanos, que Dios nos da después de esta instrucción, tienen ustedes que aprovecharlo, porque en la medida que ustedes comienzan a meditar en esta palabra, lo que nos estaba diciendo Maki que estaba viendo nuevamente la predicación, es importante porque lo que estamos haciendo es desarrollando raíces, Y el diablo ya no puede venir nada más y tomar la semillita esa que quedó sobre el camino, y ya no me acuerdo lo que sucedió la semana que entra, ¿de qué hablaste? ¿De qué hablaron? ¿O de qué se trató? No, eso es precisamente lo que la meditación en la palabra hace, comienza a echar raicitas. Y cuando nosotros comenzamos a echar raicitas, ya se comienza a poner más difícil para el enemigo, porque ya estamos más anclados. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero Pedro se bajó de la barca y dices tú, ¿cómo se hundió? Ninguno de los otros discípulos que iban en la barca pueden decir lo mismo, porque ni siquiera se atrevieron a bajarse. Pedro se bajó, Pedro le creyó a Jesucristo, y por un tiempo pequeño, que ahí lo describe como falta de fe, pero por un tiempo pequeño caminó por encima del agua. No ha habido ningún humano más que Jesucristo y Pedro que caminen por encima del agua, hermanos. No sé ustedes si lo han tratado, yo lo traté una vez en una alberca. Probé toda la alberca. O sea, no es algo que nada más suceda porque sucede, ¿verdad? Jesucristo lo llamó, Pedro respondió a eso, liberó su fe, y en el trayecto, en el camino, se levantó esa tormenta y esas olas y ese viento, y su atención fue desviada hacia las circunstancias y no hacia la palabra que Jesús le había dicho. Y eso sucede mucho con la ley, hermanos. De hecho, se puede comparar con la ley y la gracia, porque la ley requiere de un aspecto de esfuerzo tuyo, individual, personal, en el que es por tus obras que tú puedes caminar por encima del agua, a lo mejor por un ratito, hasta que viene una circunstancia. Pero la gracia lleva esa misma palabra, pero va acompañada con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y fue precisamente lo que sucedió. La palabra sola no es suficiente para mantenerte caminando por encima del agua. El poder está dentro de esa palabra, pero el no saber cómo extraerlo y cómo mantener nuestra fe trabajando en el campo y esa confianza alta sin desviar nuestra atención fue precisamente lo que le sucedió a Pedro. Y se hundió. Inmediatamente Jesús extendió su mano, lo levantó, y a veces se nos olvida, hermanos, que se regresó con Jesús caminando por encima del agua, hasta la barca nuevamente. Entonces, ese mantenerse por encima del agua caminando debe de ir acompañado con la gracia que es Jesucristo, para poder permanecer continuamente. Entonces, nuestro caminar es en la palabra, pero confiando en la victoria de Jesús en la cruz, siempre, no por nuestras propias obras, ¿ok? ¿Sí ha entendido eso? Ustedes aplicar cualquier palabra de la Biblia, de la palabra de Dios, yendo de la mano con Jesús, con el Espíritu Santo, te mantiene en todas las promesas caminando por encima del agua.
Mediten en eso, ahí hay sabiduría. A lo mejor no físicamente sobre ella, pero cuando ustedes aplican una promesa con Jesús, siempre van caminando por encima del mundo y por encima de cualquier circunstancia. Van caminando por arriba del agua. ¿Sí me entienden? Esa aplicación, esa alegoría. Medítenlo, ahí hay mucha sabiduría al respecto. Ok, entonces, eso es lo que vimos la semana pasada, básicamente. La pregunta que yo me hago es, ¿Dios nos dio poder? ¿Está respaldado en la Biblia el que Él nos haya dado ese poder? Bueno, tenemos que respaldarlo para poder decir que el poder está dentro de mí. Tenemos que respaldar que el amor, el gozo, la benignidad, la bondad, todo está dentro de mí, lo cual respaldamos la semana pasada. Bueno, ahora quiero comenzar a desarrollar y a respaldar el poder que está en nosotros y que Dios nos dio cuando nacimos de nuevo. Para esto lo tiene que tener Jesús también, porque Jesús caminó como hombre en la tierra. Por lo tanto, van a decir, sí, pero Él era Dios. Sí, hermanos, era Dios, pero aquí en la tierra caminó estrictamente como hombre y como hombre tuvo que recibir todas las cosas, así como nosotros tenemos que recibirlas. No recibió nada más porque era Dios. Recibió todo porque le creyó al Padre. Es tremendo, ¿verdad? Es una demostración de amor tremenda porque se bajó a nuestro nivel, sabiendo dónde estábamos, para llevarnos de nuevo hacia arriba, hacia el Padre. Es el Hijo ejemplo, Jesucristo. Entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 8, vamos ahí, vamos a hallar y a respaldar el poder que hay en nosotros, pero tiene que estar descrito y respaldado en la palabra. Dice, pero les voy a comenzar a leer desde el 7. Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Jesús les estaba diciendo a los discípulos que que se esperaran ahí en el aposento alto, después de los 40 días que estuvo ministrando, después de la resurrección, Jesucristo en la tierra, y que se le apareció a muchas personas. Después de esos 40 días de estarles hablando sobre el reino de los cielos, Jesús les dijo a los discípulos, espérense aquí, espérense a que se cumpla 10 días más, que es el tiempo de Pentecostés, porque era una fiesta que se tenía que cumplir en acuerdo con el Antiguo Testamento, en Levítico 23, la cuarta fiesta en donde se dio la ley. Ahora venía y se daba el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es necesario para nosotros poder recibir el poder de Dios. Jesús también lo recibió, hermanos, exactamente igual que nosotros. Y ahí en Hechos, se me hace que es ahí mismo. También hay una, en Hechos 10:38, les voy a dar nada más esa cita. Hay varias citas al respecto, pero en Hechos 10:38 se nos dice, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, ¿verdad? Entonces Jesucristo tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La misma aplicación ahora en Cristo es para mí. Ahora yo puedo decir, en Cristo Jesús, yo fui ungido con el Espíritu Santo y con poder, porque ya vimos que en Hechos
1:8, Jesús les dijo, esperen ahí hasta que sean investidos del poder de Dios, ¿verdad? Entonces, se nos autoriza a nosotros para hacer exactamente lo mismo, para ir y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está con nosotros en Cristo Jesús. Y fuimos ungidos con el Espíritu Santo y con poder. Entonces, ya ahora sabemos que ese poder, hermanos, está en nosotros, ¿verdad? En el momento que nacimos de nuevo, fue depositado. Pero después en el bautismo del Espíritu Santo, vino ese poder para ministerio, ¿verdad? Ahora, está solucionado. O sea, es la voluntad de Dios y fue lo que precisamente sucedió en nosotros con ese poder. Fue depositado en nosotros. Así es la voluntad de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es recibirlo por fe, aunque no lo sientan. Recíbanlo por fe porque es gracia de parte del Padre. Yo recibo el poder de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ahora, la Biblia nos habla de diferentes clases de poder. Y me voy a concentrar específicamente en 2 de ellos. Hay como 5 clases de poder. Algunas se mencionan 2 o 3 veces. Después de las 2 que vamos a tratar, hay otra que se menciona alrededor de 50 veces. Pero nos vamos a concentrar en 2 manifestaciones de poder o descripciones de poder que la Biblia nos da. Una viene 103 veces y la otra viene como 128 veces. Y son exousia, ustedes la van a ver mucho ahí en la Biblia, y la otra es dunamis, dinamita, de ahí viene esa palabra, dinamita. En la primera, esta es la definición del diccionario, hermanos. Se los voy a dar y tal como está ahí. La palabra exousia del griego describe la habilidad, el privilegio, el magistrado, la influencia, la autoridad de una persona aquí en la tierra. Es como un presidente, es como alguien que está en liderazgo, es como a alguien que se le da un privilegio o una autorización para hacer algo, es como un deputy aquí en el condado, como un policía en la ciudad. O sea, es una autoridad que es delegada, también se usa en el ámbito malo, pero es una autoridad que es delegada a una persona y ahora esa persona representa ante la comunidad una autoridad que tiene el respaldo y el derecho a ejercer sobre los demás ciudadanos. Por ejemplo, alguien infringe una ley, ¿verdad? Y yo como deputy tengo la responsabilidad y tengo la autorización de la autoridad que me lo concedió, yo ahora como autoridad, para ejercer y corregir y disciplinar esa violación que hubo en donde quiera que haya sucedido. Policía te pone la mano así, te hace un alto, tiene la autoridad para, estamos hablando en justicia, ¿verdad? Estamos hablando en cosas que obviamente que hay muchos que violan esos principios, esas leyes, pero estoy hablando en lo normal, en lo general. Si un policía te hace un alto o te prende las luces, las solas luces representan la autoridad que viene dentro de ese carro. Y más vale que te pares, ¿verdad? Es una autoridad, tiene él el derecho de hacer eso. Esa es la autoridad, ¿ok? Pero Dios no solamente nos dio esa palabra exousia como autoridad final, porque Él sabía y Él lo tuvo que ejercer cuando levantó a Jesucristo de los muertos, ¿verdad? No solamente tenía la autoridad, sino que ahora ejerció el poder para sobreponerse a una autoridad que gobernaba el primero y segundo cielo, hermanos. Y tenía autoridad hasta para llegar al cielo
hasta sin incluir el trono de Dios, que se describe en el libro de Job, donde hubo contaminación de ciertas cosas en los utensilios del cielo. Eso sucedió. Por eso tuvo que ser limpiado todo y salpicado con la sangre de Jesucristo, aún ahí arriba, ¿verdad? Y no estoy hablando del trono de Dios, porque a Dios no puede llegar esas tinieblas ni el mal, obviamente. Pero Dios dio esa segunda parte de autoridad o de poder, y se describe con la palabra dunamis, que viene del griego, la raíz es la dinamita pura, raw, ¿verdad? Le dicen aquí. O sea, una explosión de eso, de la dinamita, hace y destruye y pone muchas cosas en orden y en desorden para los enemigos, ¿verdad? Todos aquellos que no respeten la primera autoridad. Ahora hay el poder para que si tú violas un alto o vas a un exceso de velocidad o te hacen el señalamiento de que te detengas, si tú te quieres pasar, ahora tienes una pistola o una bazooka en una guerra o lo que sea para forzosamente detener a aquel que está violando el principio. Ese es el poder de Dios. Y se describe en la Biblia como el miraculous power of God, el poder milagroso de Dios. Y tiene el poder para detener a todo aquel que no se quiera detener. De hecho, Romanos 1, 3 o 4 nos describe que después de que Jesucristo fue levantado entre los muertos, fue declarado Hijo de Dios con poder. Ahora, ya no era solamente ungido con el poder. Después de la resurrección, Dios mismo, en la carne ahora, por primera vez se presentaba un Dios con un cuerpo aquí en la tierra, hermanos. Y ahora estaba ungido con el dunamis de Dios para cualquier cosa. Y ese dunamis ahora fue traído a nosotros para poder nosotros desarrollarlo. Y decíamos que ese poder, hermano, la semana pasada, es un poder que ya está, obviamente viene de la palabra de Dios, porque Hebreos 1:3 nos dice que Dios hizo todas las cosas y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El poder está en Dios, Dios crea una palabra, el poder está dentro de esa palabra, la libera, y ese poder tiene la capacidad para ir a hacer lo que esa palabra dice. Explota con un poder, si hay una palabra de sanidad, explota ese poder dentro de todo aquel que lo recibe por fe para traer esa sanidad a la persona. La cuestión es alinearnos con eso, entender esos principios para que se manifiesten continuamente y no tengamos que andar nada más jugando a una religioncita. Por eso la palabra que Dios trajo aquí es tan importante, hermanos, y créanme, fue de Dios. La palabra de Dios, las predicaciones son con demostración del Espíritu y de poder. Vamos a estar creyendo eso, ¿verdad? Ok, entonces ese poder de Dios, hermanos, ya está ahí en la palabra, ahora está en nosotros y tiene la misma capacidad de hacer lo que Dios hizo cuando creó y dijo, luz sea. Y el Espíritu entró en acción todo con el poder que estaba en la palabra de Dios. Dios mismo, ¿verdad? Tenemos el mismo nivel porque es la misma palabra. Es la palabra de Dios. Pero ahora la tenemos nosotros en nuestro interior. Y todo esto va de la mano de Dios, hermanos. No les estoy diciendo, háganlo solo ni váyanse solos, porque obviamente una autoridad con un poder de ese calibre se convierte en un tirano como Hitler o como ese de Norcorea, ¿verdad? Alguien con una autoridad en ese nivel y con un poder que no saben usar, pues comienzan a amenazar hasta con armas nucleares o con bombas químicas, como está sucediendo en Siria. O sea, gente que está totalmente influenciada por el enemigo, fuera de su razón, pero que está usando una autoridad y un poder que no deberían estar usando. Gracias a Dios, porque Dios ha usado
a los Estados Unidos como su brazo de justicia, hermano. Gracias a Dios por eso. Y a otras naciones, obviamente, ¿verdad? Pero ese poder, hermanos, necesitamos nosotros entender que es un poder que está vivo continuamente. Tú, ahí tienes un switch de la luz, ¿verdad? Y lo tocas por fuera y no pasa absolutamente nada. Pero haz algo incorrecto y vas a ver que el poder que está dentro de ese switch tiene la capacidad para mandarte a otro lugar fuera de este mundo, ¿no? O sea, la electricidad tiene una capacidad para hacer cualquier cosa, destruir o construir, ¿no? Según el que lo esté aplicando. Entonces el poder de Dios es exactamente lo mismo. El poder ya está dentro de ti, raw, ahí está, latiendo. Pero tienes que ser instruido para poder aplicarlo, para poder aplicarlo correctamente, porque es Dios el que representa todo eso. Ese poder lo describíamos la semana pasada como acero líquido que está dentro de un tubo, que tú puedes tocar el tubo, está aislado, ¿verdad? El acero que está dentro de ahí tiene la capacidad para quemarte, para hacer muchas cosas sumamente malas y obviamente también para purificar, para hacer cosas buenas. Pero ese acero líquido no puede hacer su obra hasta que no salga de ese tubo y se derrame. Eso es lo que está sucediendo en nosotros. Ese poder de Dios es exactamente la forma en la que está trabajando en nuestro interior. Una vez que comienza a derramarse, hermanos, las gentes se van a maravillar y van a conocer a Dios en una forma que se describe en las películas o que se describe en historias de la Biblia, pero que raramente esperamos que personas lo estén demostrando en el diario vivir. Eso somos nosotros. Y no lo digo arrogantemente ni pridefully, o sea, no lo estoy diciendo en esa forma, lo estoy diciendo porque la palabra me autoriza a mí para extender el reino de Dios y obviamente en un mundo gobernado por el mal necesita enforzarse un poder del bien que controle ese mal, que someta ese mal. Ahí donde viene, ahí se va a acabar ese mal, va a avanzar hasta un lugar en el que hasta donde el bien esté presente y lo deshacemos en el nombre de Jesús. Esa es la responsabilidad de todo creyente, del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, hermanos. No se les va a pedir cuentas a la justicia, no se le va a pedir cuentas a quien gobernó la ciudad, se le va a pedir cuentas al cuerpo de Cristo delante de Dios, no para salvación, pero sí, ¿qué hiciste con la palabra de Dios para detener las injusticias y las cosas que las tinieblas nos arrojaron en esta ciudad? Porque aquí estamos nosotros en este condado. Y estoy hablando también para el norte de México, porque también nos fue encomendado y nos fue dado esa autoridad. ¿Qué estoy haciendo yo cuando escucho que hay un condado en el que parecen Petras unos con otros, echándose uno para allá y otro para acá y sacándose todos los trapitos de lo que han hecho bien y lo que han hecho mal y grupos unos contra otros? O sea, están destruyendo la comunidad, están destruyendo los hogares, están destruyendo la ciudad, porque los líderes, los que están en la cabeza, son los que están ejerciendo esa autoridad para que se derrame sobre todo lo demás. Y yo no estoy dispuesto a que eso suceda. Podrán seguir con sus jueguitos, pero yo voy a estar hablando la palabra en toda la injusticia y todo el mal que yo vea en la ciudad, o que yo vea en el condado, o que vea en el norte de México. Voy a estar hablando la palabra de Dios en contra de esas injusticias con lo que Dios dice. Como cuerpo de Cristo. No dejen pasar, no vean esas injusticias y digan, bueno, pues, o sea, ya sucedió, hombre, qué bárbaro, hombre, ¿cómo pueden estar haciendo eso? No, eso lo dicen todos, hermanos. Nosotros fuimos llamados a establecer el reino de Dios. Ven una injusticia, hablen la palabra de Dios a esa situación y háblenla como ustedes la quieren ver, porque Dios quiere verla así. Establezcan esa autoridad, aunque los oigan o no los oigan, ustedes establezcan esa autoridad como cuerpo de Cristo. Somos los responsables de eso. Amén. Ok,
Entonces, ya vimos esas dos. La definición de dunamis es fuerza, poder milagroso para enforzar la autoridad, para enforzar exousia. Donde exousia llega y ya no puede seguir, dunamis entra y cambia las cosas con su poder milagroso, el poder de Dios, para cambiar totalmente cualquier cosa. Y poder más alto que ese no hay, hermanos. Es el mismo poder de Dios que está dentro de nosotros. ¿Ok? Pues mantengámonos alertas a todo eso. Ok, vamos a 2 Corintios 12:9. Y aquí les voy a leer de la Biblia amplificada, que no la pusimos esta semana tampoco, pero se los voy a leer como dice en la Biblia amplificada. 2 Corintios 12:9 dice Pablo, y me ha dicho Dios, ante las 3 veces que le he pedido que me quite de mí este aguijón, que era un aguijón en la carne, Dios le contestó diciéndole, Pablo, bástate mi gracia es suficiente, mi gracia es suficiente, ¿ok? No necesito yo quitarte absolutamente nada, mi gracia, la gracia que ustedes tienen también, es suficiente, porque mi poder, mi dunamis, mi poder milagroso, que cambia todas las cosas, se perfecciona en la debilidad. Okay. Antes de seguir, les voy a dar, ya vimos que mi poder es dunamis, pero la palabra perfecciona, hermanos, y debilidad, quiero analizarla aquí. La palabra perfecciona es la palabra teleio, y miren lo que dice el diccionario. Es asombrosa, fabulosa la palabra de Dios. Dice, la palabra perfección es, acuérdense que estamos hablando de un poder que está dentro de nosotros, que algo le está faltando, ¿verdad? Porque si se manifiesta, es un poder que no tiene comparación. Entonces la definición es to make perfect, llegar a ser perfecto. To complete, llegar a ser completo. Add what is yet wanting, que se añada aún lo que está faltando, ¿verdad? Para manifestarse. To finish, o sea, finalizar. Y el último me gustó mucho, dice traer a madurez. Algo que se trae a madurez, que da el fruto ya, que está listo para comerse o para, ¿verdad? O sea, que ya se puede utilizar, traer a madurez. Esto es lo que significa esa palabra perfecciona, porque mi poder se perfecciona o se trae a madurez o se completa o se le añade lo que le falta. ¿Lo estamos viendo? Es precisamente, hermano, lo que el cuerpo de Cristo le está faltando. Que quieren utilizar un poder que no estamos capacitados todavía para utilizar. Pero que en la medida que vayamos creciendo y entendiendo revelación y instrucciones como las que estamos recibiendo, ese poder que está en nuestro interior, ha llegado el tiempo ahora de ver ese perfeccionamiento. ¿Cómo le vamos a hacer para que ese perfeccionamiento se llene el tubo y comience a derramarse y comience a cambiar las cosas que están en nuestro interior? Nosotros hemos tenido ciertas, yo sé que mucha gente, ¿verdad? Pero, o sea, lo estoy dando como ejemplo nosotros, de en ciertas ocasiones que hemos impuesto manos, hermanos, hay un calor que sale del interior y que tú sabes, que la persona que está recibiendo la imposición de manos o por fe lo que se le está dando, está recibiendo algo que le está cambiando totalmente su vida. Y no estoy diciendo que se necesite para saber que el poder de Dios está actuando, porque no nos guiamos por ese tipo de experiencias, ni circunstancias, ni nada de eso. Pero sucede, hermanos, a veces sucede, Dios te permite sentir eso en el que ese calor está saliendo y transmitiéndose a la otra persona, sanando, quitando todo obstáculo, ¿verdad?, en medio. Entonces, el poder de Dios se perfecciona
es el 9. Déjenme leérselo en la Biblia amplificada. Dice, concerniendo a esto, dice Pablo, concerning this, I pleaded with the Lord 3 times that it might leave me. O sea, rogué al Señor 3 veces que se apartara de mí este aguijón. But he said to me, el Señor me dijo, my grace is sufficient for you. Mi gracia es suficiente para ti. Always available, siempre disponible, regardless of the situation, independientemente de la situación. Mi poder siempre está ahí. For my power, dice la Biblia amplificada, is being perfected. Porque mi poder está siendo perfeccionado and is completed and shows itself most effectively, y es completado y se muestra más eficientemente in your weaknesses, en tus debilidades. Entonces ya vimos que el poder de Dios, estamos hablando de un perfeccionamiento, de traer a madurez, de completar lo que está faltando, no porque le falte al poder, sino porque a nosotros nos falta permitirle que se derrame. Pero eso sucede, hermanos, exclusivamente bajo esta instrucción. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la palabra debilidad se ha usado en muchas formas y ninguna de ellas me ha convencido, hermanos, porque siempre lleva la tendencia a mostrar una enfermedad. Mi poder se perfecciona cuando tú estás en enfermedad o en dolor o en esto, y esa es una total mentira, hermanos. Sí sucede. La palabra que se usa como debilidad en el inglés, en la King James, es feebleness, ¿verdad? Una debilidad. Y esa palabra se puede usar para describir una enfermedad, ¿verdad? Feebleness. Pero no solamente está hablando de una enfermedad del cuerpo, sino también está hablando de un aspecto del alma, de un aspecto mental. Y esa es la aplicación que está aquí. Y vamos a ver unos ejemplitos ahí en la palabra, pero la descripción de feebleness si se puede pasar en... Conrado, se me hace que vas a tener que ayudar un poquito. Ahí en el eSword, y una disculpa porque no les dije antes, pero sí quiero que lo vean ustedes. Necesitan poner el programa ese eSword, aunque yo lo tengo también aquí, bueno, el que llegue primero. En la King James, que trae los numeritos del Strong, esa palabra de 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Ok, ese número es el 769 en la King James con una, exacto, bueno, ese es Nahum, ¿verdad? Nada más hay que poner 2 Corintios 12:9. Y ese número es el griego 769. Y dice ahí, feebleness de cuerpo o de mente. De mente, no de mente de desquiciado. Está haciendo referencia al cuerpo o a la mente. ¿Ok? Ahora, en la Biblia, ahí donde dice, en la B, ahí donde vas, en la B, esa es la Biblia, ¿verdad? Ahora, el numerito, en el cuadernito que está ahí, busca segunda a los Corintios 12:9 en el Strong. Segunda a los Corintios 12:9. Ponle donde está la B arriba, esa, exacto, ahí está. Ahora, segunda a los Corintios 12:9, y le das doble clic donde dice feebleness, más abajito,
más abajito, weakness, ahí en 769, dale doble clic hasta que se, ok, ahora arriba donde está ese, ahí en el comentario, no, en la D, ahí, vete a donde dice el diccionario Thayer, ese, ok, ahí quiero que vean ustedes esta definición. Ese diccionario dice, dale más para abajo, hasta donde dice, esa feebleness o esa debilidad se puede referir, uno, al cuerpo, o número dos, más abajo, ahí, of the soul. ¿Lo ven? Puede referirse al cuerpo o puede referirse al alma, a la parte de la mente. Y las últimas dos, ustedes lo pueden leer en su casa, pero las últimas dos, todavía más abajito, es ahí, donde dice 1B, 1C, dice to restrain corrupt desires. Y en el siguiente es to bear trials and troubles, soportar pruebas y tribulaciones, o restringir los deseos correctos. Entonces, una debilidad, hermanos, como está descrita en 2 Corintios 12:9, está hablando de una debilidad de nosotros tratar contra los asuntos que vienen en nuestra contra a nivel mente. Todo pensamiento contrario a la palabra de Dios tenemos que estar continuamente oponiéndonos, no una vez, procurando entrar en el reposo de Dios. Continuamente es algo que el enemigo está viniendo a robar la palabra que ha sido sembrada, y la palabra de Dios dice ahí que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, pero no en la debilidad de enfermedad, sino en la debilidad de nosotros someter los pensamientos de la carne, los que quieren hacer su voluntad, los que quieren corregir las cosas o ayudarle a Dios, o en vez de Dios, de preguntarle a Dios, yo voy a tomar cartas en el asunto, y me hicieron esto, pues yo me voy a defender, y me cobraron y me robaron esto, pues voy a ver cómo le regreso eso. Eso, hermanos, es pelear en la carne contra los principios de Dios, porque estoy yo diciendo, me voy a defender solo en el razonamiento, en mi forma de contestar, de hacer las cosas. Yo voy a ser el que voy a hacer estas cosas. Yo voy a hacer esto. ¿Me entienden? No le estoy permitiendo a la palabra de Dios desarrollarse en mi interior y tomar el control de la situación. Porque en la carne eso se siente como que no estamos haciendo nada. Se siente como que si yo no me defiendo me van a pisar. Si yo no hago esto al respecto, me lo van a volver a hacer. No estamos en debilidad en ese aspecto. Entonces, cuando Dios dice, mi poder se perfecciona, llega a su madurez, en tu debilidad, está haciendo referencia a que ante las situaciones que vengan en contra, escuchen esto, cuando las situaciones vengan en contra tuya, no respondas a esa situación. Vea la palabra y dile al Señor, esto es lo que estoy sintiendo. Y puede ser algo sumamente fuerte, ¿verdad? Porque el enemigo tiende a hacer esas cosas, a mostrarte las cosas en una forma que tú dices, no, tengo que hacer algo al respecto. Pero si vamos a la palabra, hermanos, y vamos con Dios, Dios ya tiene una palabra para sacarte en victoria. Pero la victoria de ese poder que ya está listo para manifestarse depende en que tú te sometas a esa palabra. Y no a que tú te defiendas de la situación por sí mismo. Y eso sucede todos los días. Yo no sé a ustedes, pero a mí me sucede todos los días. Todos los días tengo que tomar una decisión al respecto. De no dejar a mi mente carnal responder como responde el mundo, sino someterla a la palabra de Dios y decir, Señor, me basta tu poder. Y se perfecciona cuando yo me someto a esa palabra. No es fácil para la carne, pero ahora entiendo, hermanos, por qué Pablo hace las declaraciones que hace, por qué Santiago hace las declaraciones que hacen. Cuando dice, por ejemplo, Santiago, hermanos míos,
tengan por sumo gozo, es mega gozo, un gozo que ya está en tu espíritu, que ya está disponible para utilizar. Bueno, ten por mega gozo cuando te encuentres en diferentes peirasmos, en diferentes tribulaciones, en diferentes tentaciones que vienen contra ti. Como que no tiene sentido para un cristiano, y de ahí me imagino yo que muchos se vuelven en tapetes de los del mundo. Porque dice, ten por sumo gozo cuando te encuentres en ese tipo de situaciones. ¿Cómo? O sea, cada vez que venga una aflicción, una persecución, algo fuerte contra mí, me voy a tener que someter y voy a tener que decir, aquí estoy, hazme garras, pasa por encima de mí. Eso es lo que me está diciendo Santiago, o lo que me está diciendo Pablo. Ahorita lo vamos a leer. Lejos está de lo que la palabra nos está diciendo. Porque la palabra me está diciendo a mí, Santiago me está diciendo a mí, Pablo me está diciendo a mí, que cuando yo me someto a esa debilidad, que yo no respondo como el mundo responde, entonces el poder de Dios ha llegado a su madurez y Él puede actuar. Y eso, hermanos, debe de ser un gozo que no se puede describir. Porque cada vez que yo estoy en una situación de esas, me debo de gozar porque sé que Dios está actuando a perfección, a victoria dentro de mí y a favor mío. Por eso es que nos dice Pablo en 2 Corintios 12:10, Pablo nos dice algo parecido, y esto lo vamos a ver la siguiente semana un poquito más, para no cargarles mucho ahorita. Quiero que mediten en esto que hemos estado viendo, que vuelvan a ver el video, hermanos, vuelvan la semana pasada, esta semana, tan pronto como esté listos los vamos a subir. Véanlo una y otra vez, las veces que necesite, porque en verlo varias veces reciben más revelación. Esto es algo que todo cristiano necesita, y que todo aquel que diligentemente aplique estos principios, el poder de Dios no puede hacer otra cosa más que manifestarse en su vida. Pero sí hay algo que tenemos que hacer, y es someter la carne. Someter, que comiencen con pensamientos o con ataques. Y Pablo lo describe muy claramente aquí en 2 Corintios 12, versículo 10. Dice, hagan de cuenta que estamos leyendo Santiago 1, 2, 1, 3. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, por amor al ungido, me gozo. Que fue lo que dijo al principio en la alabanza Maki, el gozo del Señor. Me gozo en las debilidades, en feebleness. Eso es lo que significa feebleness. Y Jesús, hermanos, ahorita vuelvo a eso, pero Jesús hizo exactamente lo mismo. Y si algo tenía Jesús, podía hacer cualquier cosa, menos débil en mente. ¿Verdad que no? En el cuerpo no lo pudieron tocar. Tienen todavía unos 10 minutos, ¿verdad? Sí, qué bueno. En el cuerpo no lo pudieron tocar hasta que Él permitió que lo tocaran. En la mente nunca fue débil porque siempre hizo la voluntad de Dios, hasta que Dios le pidió que se sometiera a esa palabra en el jardín de Getsemaní. Pues antes de tocar eso que está diciendo Pablo, quiero que vean Romanos, 2 Corintios 13:4, por favor. 2 Corintios 13:4. 2 Corintios 13:4 dice, porque, ¿de quién está hablando? Porque aunque fue crucificado en debilidad, de Jesús, ¿verdad? ¿Quién fue crucificado en debilidad? Jesús. Y la palabra debilidad ahí es la misma palabra, feebleness, o sea, en debilidad. ¿Estaba en debilidad Jesús? No. Se sometió a la palabra de Dios. Se sometió en cuerpo y se sometió en alma, en la parte de la mente. Se puso Él voluntariamente en debilidad bajo la palabra de Dios. Y mientras la palabra de Dios estuvo actuando en Él,
hizo milagros, maravillas, multiplicaciones de pan. El poder de Dios se manifestó en niveles que nunca antes habíamos visto, hermanos. Pero cuando la palabra de Dios le pidió, la voluntad de Dios le pidió que se sometiera en debilidad, en cuerpo y en alma, Jesús también lo hizo. Entonces no estamos hablando de una enfermedad, llevó nuestras enfermedades, pero Jesús cuando habla feebleness no es por una enfermedad que se vino sobre él y que él no pudo controlar. Está hablando de voluntariamente se sometió cuerpo y alma, y en este caso, estamos hablando del alma, de la mente, se sometió voluntariamente al Padre por una razón. Porque aunque fue crucificado en debilidad, en sometimiento al Padre, vive por el dunamis de Dios. Jesucristo fue levantado de los muertos, no en su propio poder, sino en el poder del Padre, que vino y lo levantó de los muertos. Tuvo que estar en el infierno 3 días y 3 noches, hablando la palabra de Dios sin el poder de Dios en él. En la pura carne. Perdón, en el espíritu, porque la carne quedó en la cruz. Pero me refiero yo a que él como humano, por eso dije carne, él como humano bajó al infierno sin la presencia de Dios dentro de él, porque la presencia de Dios no puede ir al infierno. Entonces en ese espíritu bajó al infierno y ahí se le cargó no solamente el pecado de todos nosotros, sino las consecuencias de cada uno de nosotros. Él pagó por ellas ahí. Se tuvo que someter a la voluntad de Dios para traernos, redimirnos a nosotros. En debilidad hizo la voluntad de Dios, se sometió a la palabra de Dios. Pues también, y por en esa debilidad, hermanos, Dios pudo bajar, dice Romanos capítulo 6, que fue resucitado de los muertos por la gloria de Dios. Hay otro lugar en Romanos 8 donde se nos dice que fue el Espíritu de Dios fue el que le levantó de los muertos, y en otra parte por el mismo Padre. Los tres están correctos. Pero fue el poder de Dios el que tuvo que intervenir para levantar de los muertos a un hombre en espíritu que estaba por sí solo, y esto es fuerte, incapacitado para levantarse por cuestiones o restricciones de nosotros. Porque como humano se tuvo que someter a la palabra de Dios y tuvo que esperar en Dios para que Dios enviara su espíritu y lo levantara con su poder de entre los muertos. Si Dios no ha venido, Jesús no se hubiera levantado. Esto es tremendo, hermanos. Es tremendo. Por eso yo también lo tengo que ver varias veces, porque es Dios ahorita instruyéndonos en algo que necesitamos saber para poder unir la imagen perfecta, ¿verdad? Entonces la gloria de Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ese es el poder, en acuerdo con Efesios 1, 14 al 18, que actúa en nosotros. El poder de la resurrección. Ahí lo pueden leer. Ahora, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él. ¿Están viendo la conexión? Nosotros también necesitamos someternos a Él, a la palabra de Dios, en debilidad, no dejar actuar nuestra carne, trayendo cautivo todo pensamiento, batallando contra continuamente y no dejando que se desarrollen esos pensamientos, sino yendo a la palabra de Dios y en la palabra de Dios sometiéndonos a Él para que el poder, dice, somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder dunamis de Dios para con vosotros, para con nosotros. Exactamente lo mismo que sucedió en Jesús, debe suceder en nosotros si nos sometemos nosotros a lo mismo que Jesús se sometió. Esas son grandes noticias, hermanos, para el cuerpo de Cristo. Y ahora sabemos lo que tenemos que hacer
cada vez que alguien venga y bueno, Pablo los describe ahí en el 10. Dice, en el 9 comienza, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me glorío en mis debilidades, en someterme a la palabra de Dios y no responder yo como estoy acostumbrado a responderle a las personas que me desesperan, me colman la paciencia, lo que ustedes quieran. Pero Pablo nos está dando la forma de permitir al poder de Dios que se perfeccione, que llegue a madurez y que repose en nosotros. La palabra repose es dwell in, with. O sea, que more con nosotros. De hecho, viene también, dice, la palabra reposo es abide, dwell with o to tent upon. Poner una tienda de campaña en nosotros. Quiere decir, repose el poder de Dios, que more con nosotros continuamente, que esté en nuestra casa, ejerciendo ese poder en nuestras vidas. Y Pablo nos dice en qué nos gocemos, como Santiago. Con esto termino, sigo la semana que entra. Dice en el 10, por lo cual, por amor a Cristo, por amor al ungido, me gozo. Ahí está otra vez. ¿Cómo que me gozo? ¿En qué, Pablo? ¿En las debilidades? ¿Cómo que te gozas en las debilidades? Pablo sabía lo que estaba pasando. Exactamente, cada vez que lo atacaban y lo perseguían, sabía exactamente la gran oportunidad que tenía para poder permitir al poder de Dios fluir a través de él y obtener la victoria. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, no por la necesidad misma, por la afrenta. Me gozo porque si yo no respondo a esas cosas, Dios está actuando con poder dentro de mí y va a venir la victoria en todas las situaciones. Esto ha cambiado totalmente, hermanos, mi forma de ver las cosas. Me ha dado un entendimiento más allá de lo que Dios nos había dicho en cómo responder cuando una situación viene y nos dice, pues no, fíjate, ya no te puedo vender este edificio. O ya no puedes hacer esto, o no tienes para hacer estas cosas. Que por cierto, acabamos de firmar el documento, la iglesia es de Dios ya, hermanos. La iglesia es de Dios. Ya se hizo todo, ya se cerró. La iglesia Vida de Fe pertenece a Dios para que extienda su reino aquí en el condado, como dijo él que iba a hacer. ¿Y le creemos por el completo? Sí, por el completo pago y todo lo demás. Por eso está la visión ahí. Ok, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias. ¿Qué? ¿A quién le cabe eso en la mente? ¿Cómo que te gozas en angustias y en persecuciones y en debilidades y en afrentas? Oye, pues por eso nos han dicho que los cristianos somos tapetes de todos los demás. Porque hemos interpretado esto como un principio para ponernos de tapete y que hagan con nosotros lo que quieran. Al cabo pongo mi otra mejilla. No, pongo la otra mejilla porque sé quién está actuando en mi interior. Porque sé que en medio de esa persecución y en esa afrenta y en esa debilidad y en eso que yo no estoy dispuesto a responderle a quien sea que me está causando esa afrenta, estoy diciendo, Dios, tú arregla la situación. Tú tienes la capacidad y el poder para hacer que fluya a través de mí y solucionar todo esto que yo no puedo solucionar, obviamente. Es más, siempre lo empeoro cada vez que me meto mi carne. ¿Lo están viendo, hermanos? Sí. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil de mente, el poder de Dios está actuando en mí. Entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque es Dios actuando a través de decirle, Señor, yo no puedo, sí quiero, pero no puedo porque sé que tú actúas en mí cuando yo me someto a tu palabra. Estamos abriendo esa válvula, permitiéndole al poder de Dios fluir en todo
El reto para el cristiano, obviamente, es someter la carne. ¿Verdad? Y eso es lo que Satanás se encarga de venir a decirnos: ¿te vas a dejar que te hagan eso? ¿No vas a responder? Te está diciendo eso. ¿Por qué te permites que digan esas cosas? O sea, de eso se encarga Satanás. No que no hagamos lo que es correcto, hermanos. Pero no tratemos de corregir las cosas según la carne, porque por eso está el condado como está, por eso está el mundo como está, por eso y suceden cosas como las que suceden, porque la carne quiere ser su propio Dios. Pero ahora sabemos que Dios es Dios. Y ahora sabemos que el poder de Dios va a arreglar toda situación en sus vidas. Toda situación. Hagan lo que tengan que hacer, correcto, pero cuando les presenten una situación que los confronte con su carne, digan: Señor, gracias por tu poder, porque me basta esa gracia que tú me has dado para que esa madurez de tu poder sea en mi vida, sea en mi familia, sea en mi negocio. No necesito absolutamente nada más, estoy totalmente confiado y sé que la victoria es mía porque me la has prometido en Cristo Jesús a través de las Escrituras. Y nada más tenemos que hacernos para atrás y ver el poder de Dios manifestarse en la situación, como cuando se abrió el Mar Rojo. Lord, imagínense ustedes esa visión del pueblo de Israel con el poder de Dios abrir ese Mar Rojo, hermanos. Es lo mismo y en un nivel no más alto, porque sigue siendo el mismo poder, pero ahora está disponible todas las veces a todo el cristiano que le creemos a Dios. La semana que entra vamos a ver puntos para guardar este reposo y mantener la confianza para que ese poder siga trabajando en nuestras vidas. Mediten en la palabra, estudienla, hermanos. No lo dejen pasar, echen raíces, no dejen que Satanás venga y les robe esta palabra, porque es lo que va a hacer inmediatamente que ustedes se levanten de aquí y se vayan. Vayan y tomen la palabra, estudienla, medítenla, echen raíces para que pueda traer fruto al 30, al 60 y al 100 por uno de sus vidas, del poder de Dios. Amén. Vamos a estar aquí.